Qué alegría poder reencontrarnos hoy, 1 de noviembre. Así que un aplauso. La verdad, estamos muy contentos de volver a casa. Después de tantos meses, después de todo este poco de meses, desde marzo, como nos recordó nuestra querida anciana Alba, que no nos reuníamos. Para ser exactos, teníamos 32 domingos que no nos podíamos reunir aquí. Pero bueno, el tiempo de Dios es perfecto. Hoy, 1 de noviembre, logramos reaperturar la iglesia obviamente con la aprobación tanto del gobierno, del Consejo Evangélico y de nuestros pastores fundadores. Hoy, por fin, podemos otra vez volvernos a congregar. Como ven, obviamente la forma va a ser diferente porque tenemos que mantener el distanciamiento, tenemos que guardar todas las normas de bioseguridad para podernos cuidarnos unos a los otros. ¿Y cuántas cosas que contar? ¿Cuántas cosas que contar de este tiempo de pandemia? ¿Cuántas vivencias? ¿Cuántas anécdotas? Lo que sí tenemos presente es que el mundo cambió. El mundo cambió sin darnos cuenta. Llegó de repente, no estábamos preparados para este gran cambio y este virus llegó sin avisar y nos encerró a todos en casa, a todos, sin discriminación social, a pobres, ricos, famosos, no famosos, políticos, deportistas, niños, ancianos, a todos por igual nos encerró en casa. No había alguien que no debiera estar en casa. Y a partir del 13 de marzo, la vida dio 360 grados. Todos, absolutamente todos, tuvimos que permanecer hasta este momento. A medida, poco a poco, se han ido flexibilizando ciertas medidas, pero el virus no se ha ido todavía. ¿Ok? El virus no se ha ido. Entonces no nos podemos relajar y debemos estar pendientes y guardar todas las normas. Al principio veíamos muy lejano este virus, porque bueno, eso arrancó desde China y la verdad se hablaba del virus como todo lo que le pasaba a las personas, pero en ningún momento pensamos que iba a llegar a Venezuela. Hubo personas que lamentablemente les llegó muy cerca, por algún familiar, por algún vecino, amigo aquí en Venezuela, o alguna persona cercana fuera de Venezuela, donde, wow, el virus llegó hasta aquí. Y esto, como todo, trajo oportunidades para algunos, como también trajo mucha dificultad para otros. Así de sencillo. Para algunos los terminó de quebrar. Hubo empresas que lamentablemente tuvieron que cerrar. No aguantaron, no pudieron, no consiguieron la forma y tuvieron que cerrar. Pero a otros los catapultó y los prosperó en este tiempo. Lo que sí tenemos que aceptar es que el mundo cambió y debemos estar atentos a los cambios que se nos presentan en la vida. Ahora se trabaja mucho desde casa. Anteriormente íbamos para una oficina, por lo general, o algún espacio. Ahora trabajamos mucho desde casa. La tecnología terminó siendo el medio para poder llegar a las personas, tanto para comercializar productos como servicios, y para la iglesia también fue el medio que nos ayudó para poder llevar su palabra. La tecnología fue en la que nos pudimos apoyar, ¿verdad? Para poder seguir enviando los mensajes los días domingos, para podernos reunir, hacer los sabor a cielos vía WhatsApp, vigilia, ayuno, para todo. Lo que fueron las redes, lo que fue WhatsApp, fue lo que nos ayudó para poder seguir adelante ante esta pandemia. La verdad es que el Señor muchas veces no nos explica lo que hace o lo que permite que pueda pasar, pero todos los que confiamos en Dios, todo, absolutamente todo, nos ayuda para bien. ¿Cuántos de nosotros no habíamos soñado poder tener tiempo en casa, de poder compartir con nuestra familia, de poder descansar, de tantas cosas habíamos anhelado en mucho tiempo? Porque obviamente, a medida que pasan los años, obviamente se nos suman más actividades, más responsabilidades, y cuando vienes a ver prácticamente estás todo el día haciendo algo. O sea, difícilmente las personas hoy en día, por el mismo ritmo, por la misma competitividad, no te da tanto tiempo, si quieres obviamente mantenerte, como quien dice, en el mercado,
no te da mucho tiempo de poder descansar. Y esto nos apagaron, nos bajaron el breaker, todos para su casa. Así de sencillo, todos para su casa. Para muchos, gran dificultad, problemas de todas partes, y para otros realmente lo pudimos usar. En el caso mío, pude leer, pude compartir con mi esposa, con mis hijos, pudimos hacer tantas cosas. Obviamente mi trabajo no paró, tanto ni mi trabajo secular como la iglesia. Tanto así que el jueves 12 nosotros estuvimos orando aquí en el Sabor a Cielo por ese virus. Y orábamos por ese virus y veíamos personas cercanas que decían que ya estaba en Venezuela, pero no conocíamos ningún caso. El día viernes 13 decretan que tenemos que irnos para la casa. Y el domingo 14, el domingo 15, ya yo tenía que estar predicando, porque había que darle un mensaje a todas estas personas que asistimos. Y el sábado preparamos un mensaje. No sabíamos cuánto tiempo iba a durar esto. Obviamente nos agarró, obviamente teníamos que estar separados, no podíamos reunirnos. Obviamente no hicimos nosotros en casa uso de ninguna de las áreas de la iglesia, sino nos ayudaban, era vía internet o por teléfono en oración. Pero entonces mi hijo me ayudaba a grabar, mi otro hijo a otra cosa, mi nuera, mi esposa, y ahí juntos como familia salimos adelante con esto, con lo que el Señor nos presentó. Obviamente albergó el temor, la duda, pero sin embargo Dios pudo más que cualquier otra cosa. Nos mandaron a cuidarnos y nos cuidábamos. Teníamos que estar con tapabocas, distanciamiento, no puedes salir, no puedes hacer. Habían muchas cosas que teníamos que cambiar en nuestra vida. Sin embargo, el Señor jamás nos abandonó y obviamente a ustedes tampoco lo va a hacer. Entonces, el llamado es a que el virus todavía no se ha ido, que debemos cuidarnos, que debemos mantener el distanciamiento, que debemos mantener nuestro tapabocas, lavarnos las manos todas las veces que sea necesario, ¿ok? Cuando el Señor decida que este virus no existe, volveremos otra vez a abrazarnos, volveremos otra vez a poder compartir y a poder medianamente hacer lo que hacíamos anteriormente. Y hablando de los cambios, quiero tomar como referencia una fábula que es la del roble y la caña. Esta fábula fue escrita por el novelista y fabulista francés Jean de La Fontaine. Cuenta la fábula que al borde de un lago, crecieron a la vez un roble y una caña. El roble grande, fuerte, orgulloso y presumido, decía la caña, ¿no? Mira lo pequeña, le dice el roble a la caña, mira lo pequeña y débil que eres. No aguantas nada. La menor brisa te obliga a bajar la cabeza para rozar el agua. Pues estaban al borde de un lago. ¿Qué carga para ti tan abrumadora?, le dice el roble a la caña. Me das pena. Para ti el destino ha sido en exceso injusto, mientras que yo resisto con fiereza al más débil y al más fuerte viento. Te hubiera servido hasta ser una de mis ramas, le dice el roble. Y la caña le respondió: roble, por mí no se aflija. Usted resista al viento, que yo solo me doblo ante su empuje y sin quebrarme. Y un día llegó una tormenta muy fuerte y enseguida la caña se dobló, logró doblarse, mientras que el roble luchaba con todas sus fuerzas para mantenerse de pie. Pero la tormenta se convirtió en un huracán súper violento y la fuerza del viento fue tal que arrancó al roble orgulloso y robusto, mientras que la caña, débil, pudo resistir. La enseñanza de esta fábula es muy interesante y es aplicable a nuestra vida ante los momentos difíciles que se nos presentan el día a día. El roble es el sinónimo de rigidez y la caña de flexibilidad o adaptabilidad ante los cambios bruscos que se te presentan en la vida. ¿Qué mayor cambio brusco que podamos tener que lo que empezamos a vivir este año, por lo menos aquí en Venezuela? ¿Y qué podemos entender por flexibilidad? Es la capacidad de doblarse sin que exista el peligro de romperse. Y también podríamos decir
que es la capacidad de hacer los reajustes o cambios necesarios con facilidad ante las situaciones o las circunstancias adversas que se nos presentan en la vida. A nuestro alrededor, todo está normalmente en constante cambio. Son pocas las circunstancias que hoy se mantienen constantes y estables durante mucho tiempo. Algunos ejemplos pudiéramos citar, puede ser el entretenimiento, la tecnología, la forma de trabajo. Ahora hoy la forma de trabajo, hoy como estamos, es estar en casa enfrente a una computadora, las formas de hacer negocio, hasta la forma de negocio en muchos casos han cambiado. Ahorita ha predominado grandemente las compras por internet, nos apoyamos mucho por las redes, por Instagram, para muchos negocios. En la salud, formas y diagnósticos de tratamiento. Y con este virus y pandemia, hasta cambia la forma de enfermarse. Sí, cambian. Ahora cualquier cosa que nos pase, obviamente todo tiene que ver con este virus. Y así que ante tantos cambios, no se puede sobrevivir con una mentalidad de roble. Si tenemos una mentalidad rígida, es muy difícil vivir en estos tiempos. Debemos tener una mentalidad de caña y ser muy adaptable ante las circunstancias, pero sin cambiar nuestros principios y valores cristianos de la palabra de Dios. Eso no puede cambiar, porque estos valores jamás deben de cambiar. Dios jamás cambia. Él es el mismo hoy y siempre por los siglos de los siglos. La palabra de Dios es la misma. Es el hombre el que ha modificado las leyes de Dios a su conveniencia. En Santiago capítulo 1, versículo 17, dice, todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo. En Él no hay variaciones ni oscurecimientos. Lo es. Por lo tanto, debemos ser flexibles ante los cambios y ante cada reto que se nos presente en nuestra vida diaria. Debemos asumir los cambios con buena actitud. Debemos recibir los cambios con buena actitud y con las mejores estrategias, tomados siempre de la mano de Dios. Siempre tomado de Dios. En nuestra ecuación siempre tienes que estar Dios, porque si no, no sobreviviremos con los mejores resultados en este mundo tan cambiante. Va a ser muy difícil mantenerse y sobrevivir si a Dios no lo incorporamos en esta ecuación. Así de sencillo, quieran o no lo quieran, y lo podemos ver muchas veces cuando vemos a algún vecino, cuando vemos a alguna persona que no está en el camino de Dios, que no está en la búsqueda del Señor, por el tan difícil en el proceso el cual pasa esta persona. Un ejemplo, o sea, ahí por lo general hay una forma lenta o una forma rápida de poder aceptar los cambios que se nos vienen a nuestra vida. Y un ejemplo de cambios de forma lenta puede ser en los adolescentes que sufren aquellos dolores cuando están en el crecimiento y los cambios hormonales que van teniendo mientras están creciendo. Y en la adultez, los cambios propios de la vejez. Y ninguno de estos cambios son fáciles para asimilar, claro que no. Cuando están en la adolescencia, ¿me entiendes? Muchos pasamos por momentos bastante difíciles y en la adultez también, ¿ok? Y ante los cambios que vienen de forma estrepitosa o que vienen de forma repentina, somos aún más susceptibles. Como por ejemplo, un cambio de trabajo o de país. ¿Cuántas personas han tenido que mudarse o irse de este país a otro país o de otro país a este país? Y qué difícil muchas veces porque es otra cultura, son otras costumbres. Todo en muchos casos no es igual a donde tú vienes. O un cambio de trabajo también, que de repente venías 10 años en un trabajo y tienes que cambiar y es difícil muchas veces adaptarse. Ante una pérdida material o ante una pérdida de un ser querido. La verdad, nosotros en este tiempo de pandemia han habido personas que han partido con el Señor y la verdad lamentamos muchísimo. Hubo personas que pudimos acompañarlas, pero hubo otras que lamentablemente no pudimos acompañar a sus familiares y lo lamentamos enormemente y nos dolió muchísimo en el corazón el no poder acompañarla
porque en otro tiempo hubiésemos podido abrazarla, hubiésemos podido animarla y poderla apoyar en este tiempo. Hubo casos que lamentablemente no lo pudimos hacer, pero sí orábamos al Señor para que el Señor le diera fortaleza, para que el Señor realmente lo ayudara en este tiempo a pasar esta prueba tan difícil. Otro ejemplo, una mudanza de casa, el matrimonio, el nacimiento de un bebé, un accidente o una enfermedad repentina. Son cambios que a veces se nos pueden presentar, que son difíciles muchas veces para afrontarlos cada uno de nosotros. Y ante cada cambio siempre nos vamos a sentir empujados a flexibilizar. Nos vamos a sentir, y si no lo hacemos, nos podemos perder, nos podemos estancar y no vamos a avanzar. ¿Lo ves? Entonces tenemos que estar dispuestos al cambio. Hay 4 etapas en el proceso de adaptación o flexibilización ante el cambio. Primero es la negación total. Esta es una etapa caracterizada por el miedo, por la ansiedad, por estados de angustias, tiene sensación de inestabilidad, de inseguridad, y esto nos lleva a una reacción de negación. Y a una reacción de negación sin saber, porque lo más cumbre es que aún sin saber las posibilidades de crecimiento que se puedan generar ante ese cambio al cual estamos negados. ¿Lo ves? La segunda es en defensa propia. Aquí el individuo se aferra a sus ideas. Aquí la persona comienza, más o menos, a entender que se trata de temores propios. Y es así que es capaz de visualizar algunas ventajas ante el cambio. Lo empieza a pensar. Y tercero es la valoración. La valoración comienza a nacer un principio de colaboración total con el cambio. Ya empiezas, piensas y dices, o sea, yo necesito un cambio en mi vida. Aquí ves que debes cambiar porque como lo vienes haciendo, no te está resultando. No estás teniendo los resultados que tú quieres. ¿Ok? Y lo último, la cuarta, es la aceptación. Ya en esta etapa, ya la aceptación, aquí ya la persona ya acepta la nueva situación como algo irremediable en su vida. Y es aquí que comienza a descubrir las ventajas del cambio. ¿Ves? O sea, aquí ya la persona se da cuenta que obviamente necesitaba un cambio en mi vida. No podía seguir haciendo lo mismo de la forma como lo estaba haciendo. Hay cambios obviamente que son muy buenos. Hay cambios que son muy buenos para nuestra vida y que nos llevan a crecer. Claro que sí, pero hay otros que nos pueden bajar también la calidad de vida. ¿Ok? Hay cambios que de primer momento no lo vemos positivamente, pero debemos estar siempre atentos al cambio. Por eso no podemos perder la dirección de la palabra de Dios, que nos muestra el camino correcto. No crean que ese libro ya caducó, está obsoleto, no sirve. Eso está escrito hace 2000 años, o sea, ¿eso cómo va a funcionar ahorita en este tiempo? No. O sea, aquí ya está avanzado, porque así lo he escuchado. No, está avanzado, ¿cómo va a ser posible que yo me tenga que guardar hasta el matrimonio? No, eso es de viejo. No, casarme, ¿para qué me voy a casar? No, eso no está bien. Yo me puedo vivir con mi esposa, mi esposo y con mi pareja y lo hago. Agarrarme una cosa, mentir. No. Ojo, la palabra de Dios no caduca. La palabra de Dios está más vigente que nunca. Somos los hombres los que finalmente hemos querido cambiar las leyes a nuestra conveniencia. A nuestra conveniencia. Pero realmente ese cambio que se ha adoptado, esas nuevas leyes o flexibilidad, realmente no han traído nada bueno. Porque realmente lo que hemos es distorsionado lo que Dios tiene para nosotros. Así que, bien sea que estemos por buenos momentos o que pasemos por momentos no tan buenos, debemos honrar a Dios. Lo debemos honrar siempre. Es normal que la mayoría de las personas se sientan cómodas con su rutina de vida porque
es un lugar conocido, es donde se sienten arropados, están tranquilos y seguros, pero debe salir de esa zona de confort en muchos momentos. Mientras que ante los cambios se crea mucha ansiedad porque generalmente los cambios nos llevan a lugares desconocidos, que no sabemos realmente pudiera ser el final. Muchas veces son los emprendimientos de las personas. Bueno, tengo un trabajo, gano lo suficiente, con eso puedo mantenerme, y tienen temor realmente de independizarse y emprender. Obviamente entendemos completamente que Venezuela es un país actualmente con problemas en la economía, pero sin embargo este tiempo de pandemia, al igual como ha sido beneficio para uno, de malos para uno, ha sido de oportunidad para otros. Entonces, como hoy estaba hablando con un hermano, para el Señor no hay crisis. Las crisis las tenemos nosotros, pero para el Señor no hay crisis. Depende con qué anteojo, qué actitud tengas tú ante las circunstancias. Si hay adversidades, si hay problemas, si hay angustia, sí, yo no estoy diciendo que no, pero Él siempre te va a dar la salida ante el problema o ante la circunstancia. Y también ocurre que todos tenemos un plan de vida. Sí, todos tenemos un plan de vida, todos tenemos metas, y si esos planes no se dan en el tiempo estimado por los múltiples cambios que vamos experimentando en el camino, muchas veces nos vamos a desanimar. Así que, por lo tanto, lo mejor es asumir siempre una actitud de flexibilidad que nos lleve a pensar que podemos cambiar los planes sin necesidad de cambiar la meta final. Sin necesidad de cambiar la meta final a donde queremos llegar. ¿Lo ves? Los cambios sabemos que son incómodos para muchos y en muchas ocasiones porque te llevan a que tengas que mover, a que tengas que pensar y a que tengas que crear nuevas estrategias. Sí, es verdad, es parte del cambio. Hay muchos ejemplos. Yo por lo menos ahorita hay un ejemplo que tengo. Todos hemos experimentado ahorita un cambio en esta pandemia. ¿En qué? En quedarnos en casa. Después de haber tenido la libertad que teníamos de trabajar, hacer, salir, subir, compartir, disfrutar, lo que hiciera, nos dijeron, a partir del 13, se van para casa todos. Muchos estaban molestos. Al principio, tranquilos, atemorizados. Otros empezaron a molestarse porque no sabían qué hacer. O sea, empezó la incertidumbre, empezó la angustia, empezó a embargarlo la duda. ¿Ok? Obvio, es normal. ¿Por qué? Porque venían haciendo algo de una forma y de repente dijeron, mira señores, ahorita a partir del 13, viernes 13, todo el mundo en casa. Y uno dice, bueno, ¿y ahora? Tantos trámites, viajes, sueños, proyectos, negocios por abrir. Tengo cualquier cantidad de personas que he podido compartir, cualquier cantidad no, pero he conocido personas donde abrieron en febrero y en marzo llegó la pandemia. En algunos casos hubo unos que dijeron, bueno, paré un mes y después abrí bajo todas las normas y reglamentos del gobierno, pero hubo que reinventarse, hubo que redireccionarse, hubo que sentarse y decir, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Otro por el sustento, que si no salía, porque obviamente su trabajo era físico, era, no sé, construcción, mecánica, si no salía no generaba plata, no generaba ingresos y obviamente era preocupante para poder mantener a su familia, pagar todos los gastos, colegio, comida, todo aquello. Claro que sí. ¿Cuántos ejemplos podemos sacar de esta pandemia cada uno de nosotros? Yo recuerdo una vez cuando cambié de trabajo. Yo trabajaba normalmente, en el antiguo trabajo, yo estaba mucho en la calle. Y me salió una oportunidad en una gran compañía, en una transnacional, de trabajar pero en la oficina. Wow, para mí fue un cambio tremendo, pero sin embargo me di la oportunidad porque habían posibilidades de crecimiento y era una gran empresa. Finalmente duré 6 meses porque no pude con ese cambio, en ese caso. Pero me di la oportunidad, lo intenté, ¿ok? Finalmente después logré poder incorporarme en otro trabajo acorde a lo que yo estaba acostumbrado a hacer. Otro ejemplo que yo puedo tener, que puedo darles, es cuando compramos, mi esposa y yo, un terreno aquí en El Hatillo. Nosotros compramos un terreno hace más de 14, 15 años con la intención de poder construir, porque veíamos esa la forma de poder tener nuestra casa propia.
Compramos el terreno, pero para comprar ese terreno yo tuve que vender mi carro y mi moto. ¿Ok? Me quedé a pie y estaba con mi hijo mayor, mi hijo pequeño todavía no había nacido, y mi esposa. Yo trabajaba igualmente aquí en el Hatillo y vivía en la Candelaria. ¿Ok? Vivía lejos, no había tanto problema de transporte, pero había mucha gente que se montaba en el transporte, era complejo. Sin embargo, si yo no me daba la oportunidad, no iba a poder tener en ese momento ese terreno que obviamente estaba en sueño de nosotros poder hacer nuestra casa. Entonces, lo importante es que podamos hacer como la caña y no como el roble. Yo salí de mi zona de confort porque no era, después de haber tenido mi carro y una motico que tenía donde podía llevar a mi esposo y a mi hijo sin ningún inconveniente, porque aparte veníamos para Latillo de 7 días, por lo menos 5 días veníamos, porque yo trabajaba y mi esposa se venía después en la tarde porque teníamos actividades aquí en la iglesia. Yo no era ni pastor, ni anciano, ni nada, pero era asistente y participaba en muchas cosas. Y fue la forma como yo en ese momento conseguí como para poder obtener, ¿ok? Y logré un bien. Pero con todo lo incómodo que pueda ser, debemos aprender muchas veces a sentirnos cómodos en lo incómodo. Es muy útil ser flexible. Es muy útil ser flexible en todo momento. Las situaciones que muchas veces nos incomodan son una buena oportunidad para hacernos crecer como personas, para hacernos crecer más como personas. Y Dios nos procesa y nos enseña mucho en los cambios que ocurren en nuestra vida y en los momentos de incomodidad, porque es donde estamos más frágiles, estamos más atentos, porque allí estamos mucho más sensibles a lo que Dios nos quiere decir o nos quiere hablar. Y la verdad es que no le tengo muy buenas noticias, porque Dios está más interesado en procesar tu carácter que en que tú te sientas cómodo. Así que muchas veces todos esos cambios que vienen a nuestra vida es Dios procesando nuestro carácter. Hay un personaje bíblico muy importante en la Biblia que su nombre es Pablo. Y este personaje es un ejemplo claro de una persona moldeable y muy adaptable a los cambios difíciles. Pablo siempre se caracterizó por ser una persona muy devota y fuertemente apegada a sus convicciones en las que había crecido y había creído. ¿Ok? Al principio, Pablo era uno de los principales líderes religiosos del Imperio Romano, cuando éste estaba en su mayor apogeo. Pablo era enemigo, escuchen bien, Pablo era enemigo de los cristianos. Los perseguía para que fueran encarcelados, los torturaba y eran torturados y muertos. Su nombre original de Pablo era Saulo. Y podemos leer en Hechos, capítulo 9, versículo del 1 al 2, la siguiente historia y dice así: Saulo seguía amenazando y promoviendo actos de violencia y muerte contra los seguidores del Señor. Entonces fue al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para las sinagogas de Damasco. Si Saulo encontraba a algún seguidor en el camino, hombre o mujer, lo podía arrestar y llevar preso a Jerusalén. Pasado un tiempo de persecución con la iglesia de los cristianos, cuenta el mismo Pablo lo siguiente: en aquel momento Pablo perseguía a los cristianos, ¿ok? Pero más adelante cuenta la historia en Hechos capítulo 22, versículos del 6 al 10, mira lo que dice: pero algo me pasó cuando iba llegando a Damasco, como el mediodía. De repente vino del cielo una luz muy brillante que me rodeó. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Le respondí: ¿quién eres, Señor? La voz dijo: soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que están conmigo vieron la luz, dice Pablo, vieron la luz, pero no entendieron la voz del que me hablaba. O sea, no entendió lo que Jesús le estaba diciendo a Saulo en ese momento. Entonces yo dije: ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor Jesús me respondió, dice la historia: levántate y ve a Damasco, allí te dirán todo lo que he planeado que hagas.
Dios se le reveló a Pablo y él pudo ser lo suficiente flexible en ese momento para poder ser doblado y no quebrado en ese tiempo. Pablo pudo aceptar de forma inmediata que estaba en el bando totalmente equivocado, ¿ok? Cuando el Señor le habla. Y esa flexibilidad y adaptabilidad le permitió dar los pasos necesarios en su vida para cambiar completamente y ubicarse en el lado correcto. Si hubiese sido como el roble, la historia sería otra, la de Pablo. No es fácil aceptar que hemos vivido una vida equivocada o con principios errados. ¿Cuántos ejemplos de nuestra vida tenemos de vivir periodos de tiempo equivocadamente? ¿Cuántos? ¿Cuántos ejemplos tenemos? Muchos. Muchos porque mamá y papá lo hacían, porque mi abuelo y mi abuela lo hacían, porque mi hermano lo hace. Y no necesariamente lo estaban haciendo bien. Sin embargo, nosotros repetíamos muchas veces esa conducta. Y no es exactamente a lo que nos llama el Señor. El Señor nos llama a que podamos estar prestos al cambio. Y muchas veces, debido a que esos principios los llevamos, los abrazamos durante toda nuestra vida y lo terminamos valorando muchísimo, hasta lo amamos, es que muchas veces nos tapamos los ojos para que ese cambio no se dé en nuestra vida. De Pablo también podemos aprender que no importa qué tan malo hayamos sido en nuestra vida o qué errados hayamos estado, porque lo importante es corregir y cambiar. Es corregir y cambiar. Dios durante toda nuestra vida está siempre deseoso de cambiarnos, para cambiarnos siempre para bien. Y siempre ha estado llamando nuestra atención, siempre, por una u otra razón, por un vecino, por un amigo, por un familiar, por algún programa, por algo ha llamado nuestra atención. Pero muchas veces estamos cómodos, estamos ocupados, estamos distraídos, no queremos escuchar, muy comprometidos y aferrados a nuestras creencias y no queremos dar los pasos porque, bueno, estamos cómodos ahí como lo estamos haciendo, en lo que conocemos y no queremos cambiar. Así estoy bien, déjenme tranquilo estoy mejor. Pero ¿saben algo? Dios, a través de los cambios que va permitiendo en nuestras circunstancias, Él quiere hacer de nosotros una persona mejor cada día. Y a veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta y somos como tercos. Y eso lo hizo Dios con Pablo. Y fue un testimonio de transformación pública. Pablo fue un defensor contrario a Dios al principio, en los tiempos romanos, y se transformó en uno de los principales líderes de la iglesia cristiana primitiva, siendo inclusive el escritor de las principales cartas y epístolas del Nuevo Testamento, todas guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Es muy interesante poder leer las Sagradas Escrituras, la verdad, y de poder descubrir cómo Dios utiliza personas sencillas y adaptables para llevar a cabo sus grandes planes. La verdad es muy interesante poder escudriñar la palabra de Dios y podernos instruir en ella. Y considero que una de las claves para poder ser usados por Dios es aprender a ser adaptable. Es estar ahí dispuesto al cambio. Y reconocer primeramente que somos humanos, que nos equivocamos, que somos débiles pero que a pesar de que nos equivocamos, pero con la ayuda de Dios, con nuestro Señor Jesucristo, podemos hacer muchísimo más que estando solos. Con la ayuda de Él podemos hacer mucho más que estando solos, porque con Cristo somos mucho más que vencedores. ¿Y qué debes saber? Que los cambios son inevitables. Los cambios en nuestra vida son inevitables y los imprevistos también son inevitables. Vamos a tener cambios e imprevistos que van a ser inevitables en nuestra vida. Eclesiastés 9:11. Me fijé que en esta vida la carrera no la ganan los más veloces, ni ganan la batalla los más valientes, que tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos gozan de simpatía,
sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos. Cambia tu manera de pensar conforme a la palabra de Dios. Cambia tu manera de pensar conforme a la palabra de Dios. Romanos 12:2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que es perfecto. Leamos su palabra. No hay libro con mayor sabiduría que la Biblia. No la vean, cómprense versiones actuales, donde sea un poco de más fácil de entendimiento, una traducción NBI. Y si quieres indagar más, hay cualquier cantidad de estudios teológicos. Y hay formas como instruirse. Pero no permitamos que por ignorancia caigamos en la trampa del demonio. Debemos aprender a ser una persona flexible y aceptar la realidad. Eclesiastés 7:10. Nunca te preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor, pues esa no es una pregunta inteligente. ¿Cuánto vivimos del pasado? ¿Cuánto solo perdemos tiempo en de que en el pasado logré, hice, viajé, subí, bajé? Ya pasó. El pasado nos sirve como referencia y como aprendizaje. Como aprendizaje y como referencia para no cometer el mismo error. Así que estemos muy pendientes. Adáptate a la nueva situación con ánimo, con ánimo. Y en lo posible disfruta de lo nuevo que te da el Señor, en lugar de tratar de quedar siempre malhumorado, de quedar siempre atado al pasado. No. Eclesiastés 6:9. Vale más lo que uno ve que lo que se imagina, pero también esto es vana ilusión, es querer atrapar el viento. No podemos atrapar el viento. Y el pasado ya pasó, ya se esfumó. Nos quedó la satisfacción o la tristeza. Pero no podemos quedar anclados en ella. Haz cosas por los demás. Filipenses 2:4. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. No nos podemos tapar los ojos ante las necesidades de nuestros hermanos. Y aquí no lo estoy invitando a que todo tiene que ser económico. Es verdad, el dinero hace mucha falta. Pero muchas veces ese hermano nada más lo que necesita es que lo escuches. O esa hermana. Muchas veces lo que quiere es realmente desahogarse. Y a lo mejor no vas a tener ni siquiera qué decirle. Pero le puedes decir, voy a estar orando por ti. ¿Ok? Tengo una anécdota. Estando en el hospital con mi sobrino, había una persona que decía, yo quiero ayudar, pero no tengo cómo ayudar. Y una persona que estaba cerca le respondió, cuando estés cocinando el almuerzo, si en tu casa son 3, haz para 5. Y esos 2 almuerzos que estás haciendo de más, lo puedes traer para acá, para el hospital. Pero eso es muy poco, eso no es nada. Es mucho. Esa persona le dijo, es mucho. Porque aquí habemos personas que lamentablemente tuvimos que salir de otros estados y venir para acá, para la capital, y no tenemos ni un solo centavo para comer. Pero con la ilusión de poder salvar a este pariente, me vine, no importaba si tenía comida o no tenía. Entonces muchas veces no es en la cantidad, ni necesariamente todo tiene que ser con dinero. Porque a veces cuando decimos ayudar, todo apunta a la plata y dice, bueno, yo estoy apretado. Pero muchas veces escuchándolo o invitándolo, ahorita no porque estamos en pandemia, pero anteriormente invitándolo a compartir contigo
o nada más a orar por él. Tenemos que ser creativos y sacar partido de todos estos problemas. O sea, esto no puede anclarnos, esto no nos puede llevar a la depresión, al desánimo. Señor, pedirle al Señor siempre que nos ayude, que nos dé la salida. Si Él lo permitió, Él va a dar la salida. Hoy estaba hablando con un hermano y me dice, a mí me ha ido mejor en la pandemia que antes de la pandemia. Son pocos los casos, pero sí hay. Este señor no era ningún extraterrestre, ni venía, era un ángel que le cayó y vino por acá. Era una persona igual como tú y como yo. ¿Ok? Y ese mito de que está todo inventado va en contra de la fe. Va en contra de la fe. Así de sencillo. Este tiempo más bien ha dado para que los emprendimientos florezcan y salgan. Porque a juro nos hemos tenido que reinventar. Muchos hemos conservado nuestros trabajos y hemos podido seguir trabajando, pero otros los han perdido y han tenido que reinventarse. Y tú tienes dos, o te pones a llorar o realmente te empiezas a mover y a buscar la salida. Así que, ¿cuál es tu actitud ante el cambio? Quiero que se lleven esa pregunta para su casa. Y quiero invitar a mi esposa que me acompañe hoy aquí y que podamos orar, pero no nos vamos a despedir todavía, que podamos orar, porque que podamos estar conscientes y tomar una actitud para poder estar flexible ante los cambios que se nos presentan en la vida. Señor, te damos gracias en esta tarde, gracias por tu palabra, gracias porque hablas de nuestra vida, gracias por dejarnos las instrucciones para poder vivir de una manera correcta. Señor, hoy queremos poner delante de ti nuestra actitud, esta actitud que hemos tenido ante los cambios, que seas tú, Señor, dirigiéndonos. Ayúdanos a llevar todo pensamiento, toda actitud, toda acción que no te agrada llevarla hasta ti, para que tú nos transformes, Señor, y podamos ser luz en cualquier circunstancia. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir con contentamiento, que nos ayudes a aprender de nuestro pasado, que nuestro pasado nos inspire a ser cada día mejores personas, que podamos realmente ser una imagen, semejanza tuya aquí en la tierra. Gracias, Señor, porque tú nos has dado las mejores enseñanzas. Queremos pedirte que esta semana, Señor, sigas poniendo personas que podamos ayudar, si sea con una oración, con un alimento, con una llamada. Señor, inquiétanos a hacer lo que dices tú. Te pedimos que nos transformes cada día, que podamos dar frutos. Ayúdanos a dar lo mejor de nosotros en las peores circunstancias. Gracias, Señor, porque a pesar de este tiempo tan difícil que vivimos, tú eres quien nos sostienes, tú eres nuestra provisión y tú nos has permitido hoy estar aquí de vuelta después de 7 meses. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque para los que te amamos todo nos ayuda bien. Gracias, Señor, por este día maravilloso que nos permitiste reunir. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.